Introducción. El hombre que liberó a Dios de las tablas. Hubo un tiempo en que la verdad tenía miedo. Un tiempo en que el pensamiento debía esconderse tras los muros de las sinagogas, los templos y las universidades. Un tiempo en que preguntar quién escribió realmente la palabra de Dios era tan peligroso como empuñar fuego en una ciudad de pólvora. En ese mundo de obediencia ciega y fe domesticada, nació un hombre que decidió mirar al cielo sin arrodillarse. Su nombre fue Baruch Spinoza, y su pecado fue pensar demasiado. Hijo de judíos expulsados, moldeado por el dolor y la duda, Spinoza creció entre ecos de oraciones y leyes divinas que exigían obediencia absoluta. Le enseñaron que el universo estaba regido por un Dios que hablaba, que dictaba, que ordenaba. Le dijeron que las tablas de Moisés eran sagradas, que las palabras no matarás, no robarás, no desearás habían descendido directamente del cielo. Pero él, en silencio, comenzó a sospechar. No del Dios, sino del eco humano que hablaba en su nombre. Porque Spinoza comprendió algo terrible: cada mandamiento, cada palabra, cada supuesta ley divina, era una voz humana temblando frente al misterio. Eran hombres los que habían escrito esas líneas, hombres que necesitaban creer que el cosmos tenía un legislador, que el caos tenía un juez, que el miedo tenía sentido. Y cuando el joven filósofo pronunció en voz alta lo que tantos intuían en secreto, el mundo se estremeció. Los 10 mandamientos no fueron escritos por Dios. Fueron escritos por los hombres, para sobrevivir a su propio miedo. Desde entonces, Spinoza no fue un pensador, fue una amenaza. La comunidad que lo vio crecer lo maldijo con todas las maldiciones posibles. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre, borrado. Pero las ideas, esas sí, no pudieron quemarlas. En la soledad de su cuarto, Spinoza pulía lentes mientras afilaba el cristal de la razón. Miraba el mundo a través de sus vidrios y veía lo que otros no se atrevían. Que Dios no era un anciano en los cielos, ni un legislador severo, ni un narrador de mandamientos. Dios era el todo. La sustancia infinita. La naturaleza misma respirando en cada átomo, en cada pensamiento, en cada dolor humano. Deus sive natura, escribió Dios o la naturaleza. No hay diferencia. No hay separación. Todo es uno. Y con esa frase, destruyó las tablas sagradas sin levantar un martillo. No con violencia, sino con comprensión. No con herejía, sino con lucidez. Spinoza comprendió que las religiones habían encerrado a Dios dentro de las palabras, lo habían domesticado en templos, convertido en un juez para gobernar conciencias. Pero el verdadero Dios no dicta, no castiga, no premia. El verdadero Dios se manifiesta en el orden perfecto de las leyes naturales, en la geometría del universo, en la inevitabilidad de cada causa y cada efecto. No escribe en piedra. Escribe en la estructura misma de la realidad. Así, mientras el mundo rezaba mirando al cielo, Spinoza cerró los ojos y encontró lo divino dentro de sí. Y descubrió algo que la humanidad aún teme aceptar. Que no necesitamos mandamientos para ser buenos. Que la moral no proviene del miedo, sino de la comprensión. Que la verdadera virtud nace cuando la razón vence a la superstición, cuando el amor al orden del mundo reemplaza al temor del castigo eterno. Su mensaje fue una herejía que atravesó los siglos. La escritura no enseña ciencia, enseña obediencia. Y el hombre que se atreve a pensar sin miedo ya no necesita obedecer. Desde entonces, la sombra de Spinoza se extiende sobre la modernidad como un susurro de libertad. Cada vez que alguien duda de un dogma, cada vez que alguien busca a Dios en la naturaleza y no en un libro, cada vez que la razón derrota al miedo, Spinoza vuelve a respirar en nosotros. Porque no destruyó los 10 mandamientos para burlarse de la fe. Los destruyó para liberar lo divino de las cadenas humanas. Para recordarnos que Dios no es una voz en el cielo, sino el silencio profundo que habita en todo lo que existe. Y aunque el mundo lo llamó blasfemo, su pensamiento sembró la semilla de una nueva fe. Una fe sin templos, sin mediadores, sin miedo. Una fe en la necesidad, en la razón, en la belleza del orden eterno. La fe de quien ya no pide milagros. Porque comprende que el milagro es existir. Cuando el hombre creó a Dios a su imagen. Nadie destruye a Dios. Solo destruye la mentira con la que lo encadenaron. Durante siglos,
el ser humano caminó con miedo. Miró al cielo buscando respuestas, pero solo encontró su propio reflejo. Le habló a las estrellas y las llamó divinas, le temió a los truenos y los llamó castigo, se arrodilló ante lo desconocido y lo nombró Dios. Y luego, escribió en piedra lo que creía haber escuchado. 10 frases. 10 órdenes. 10 jaulas para la mente humana. Así nacieron los mandamientos, no como un mensaje celestial, sino como el grito de un pueblo temeroso que necesitaba creer que el universo lo escuchaba. Porque el hombre no soporta el silencio del cosmos. Necesita que el vacío tenga voz. Y así, en medio de la oscuridad, inventó la voz de Dios para calmar su soledad. Pero hubo uno que se atrevió a mirar más allá del mito. Uno que no tembló frente al silencio del cielo. Uno que, en lugar de rezar, pensó. Su nombre fue Baruch Spinoza, y su crimen fue simple: preguntar quién hablaba realmente detrás de esas tablas. Cuando los demás veían mandamientos, él veía miedo. Cuando los demás veían a Dios, él veía al hombre hablando consigo mismo. Y comprendió, con una claridad que duele, que la religión era la proyección de nuestra propia fragilidad, un espejo deformado en el que cada creyente veía reflejado su deseo de ser protegido, amado, perdonado. Pero Dios, el verdadero Dios, no perdona ni castiga. No piensa, no ordena, no escribe. Dios simplemente es. No tiene manos, porque sus manos son las leyes de la naturaleza. No tiene voz, porque su voz es el rugido del mar, el movimiento de los astros, el latido de tu corazón. Spinoza caminó entre los hombres como un exiliado de la fe. No negaba a Dios, lo revelaba. Le quitó el manto humano, las palabras, el rostro. Lo devolvió a su estado original, infinito, impersonal, puro. Y en ese acto de honestidad, el mundo lo llamó blasfemo. Porque la verdad siempre suena como una maldición para quienes viven de la mentira. Y el pensamiento libre, ese fuego silencioso, es más peligroso que 1000 espadas. La comunidad que lo vio nacer lo expulsó. Lo maldijo con todas las palabras posibles. Le prohibieron hablar, amar, enseñar. Pero Spinoza, en su soledad, descubrió algo más grande que el perdón o la venganza. Descubrió que la razón es el único templo donde la divinidad habita sin ser corrompida. Pulía lentes con las manos gastadas, mientras su mente pulía conceptos que aún hoy nos ciegan. Cada lente que fabricaba era una metáfora. Ver con más claridad, mirar más profundo, atravesar las capas de ilusión que los hombres habían construido alrededor del misterio. Y en cada pulida, un pensamiento ardía. Dios no entregó los mandamientos. Fue el hombre quien se los entregó a sí mismo, para controlar el miedo que él mismo había creado. Spinoza no destruyó la fe. La purificó con fuego. Quemó la superstición, la obediencia ciega, la dependencia infantil de un ser celestial. Nos devolvió la responsabilidad de ser dueños de nuestra conciencia, de construir la ética desde la comprensión, no desde la amenaza. Porque ¿de qué sirve no matar por miedo al castigo, si el corazón sigue siendo violento? ¿De qué sirve no robar por temor a Dios, si la mente sigue esclava del deseo? ¿De qué sirve rezar, si no entiendes el milagro de existir? El mundo lo desterró. Lo llamó apóstata. Pero el tiempo, ese juez incorruptible, terminó dándole la razón. Hoy, cuando las religiones se desgarran intentando retener el poder, cuando los templos se vacían y los libros sagrados se leen con escepticismo, la voz de Spinoza vuelve a resonar. El verdadero conocimiento de Dios no está en los mandamientos, sino en la comprensión del orden eterno de la realidad. Y esa comprensión, aunque duela, libera. El hombre moderno sigue buscando respuestas en el mismo lugar donde solo hay ecos. Pero Spinoza nos invita a mirar distinto. A ver que Dios no es alguien que nos observa, sino algo que nos habita. Que el pecado no es desobedecer, sino no pensar. Que la verdadera oración es la contemplación. Y que el mayor acto de fe no es creer, sino entender. Así, el filósofo exiliado, el pulidor de lentes, el maldito de Ámsterdam, terminó destruyendo las tablas sagradas. No con rabia, sino con claridad. No con odio, sino con comprensión. Porque supo que lo divino no necesita protección. Solo honestidad.
y cuando todo el mundo buscaba la voz de Dios en el trueno, Spinoza la encontró en el silencio. El punto de partida, la palabra que cayó del cielo, pero nació del hombre. En un siglo en el que la fe era más temida que el fuego, y las palabras de Dios pesaban más que las coronas de los reyes, un hombre se atrevió a mirar el cielo y no encontrar en él un trono, sino un espejo. Su nombre era Baruch Spinoza, y su mayor pecado fue pensar que la divinidad no hablaba con voz humana, sino con el lenguaje silencioso del orden y la razón. A su alrededor, el mundo dormía bajo un pacto de miedo. Los hombres caminaban con la cabeza baja, temerosos de dudar, de preguntar, de mirar más allá de las letras sagradas que prometían luz pero exigían obediencia. Cada palabra de la Biblia era pronunciada como una espada, y quien la cuestionaba era arrastrado al fuego o al exilio. Sin embargo, Spinoza no tembló. Con el pulso sereno del que ama más la verdad que su propia vida, abrió las páginas del libro más temido del mundo y se atrevió a preguntar. ¿Y si no fue Dios quien habló, sino el hombre quien escribió su miedo, su esperanza y su deseo de control? Desde ese instante, el universo entero pareció detenerse. Spinoza observó los textos con los ojos de un cirujano que busca las venas de la mentira. Encontró contradicciones donde otros veían milagros, errores donde otros veían misterio. Vio estilos distintos, manos distintas, tiempos distintos. Cada palabra, cada símbolo, llevaba la huella de un contexto. Reyes buscando poder, pueblos buscando consuelo, sacerdotes moldeando la conducta de sus fieles. La palabra de Dios era, en verdad, el eco del hombre proyectado sobre el cielo. Fue entonces cuando su pensamiento se volvió fuego. Comprendió que los 10 mandamientos, presentados como un pacto divino entre Dios y Moisés, no eran leyes eternas caídas del Sinaí, sino códigos morales nacidos de la necesidad de sobrevivir en el desierto del caos humano. No eran palabras de un ser infinito, sino herramientas de un pueblo que necesitaba orden. La Escritura enseña la obediencia, no la ciencia, escribió Spinoza. Con una sola frase, rompió el hechizo de los siglos. El propósito de la Biblia no era revelar la estructura del universo ni el rostro de la divinidad. Era moldear el comportamiento, construir cohesión, mantener al pueblo unido bajo un ideal común. La fe, entendió Spinoza, no era una llave al conocimiento, sino un muro que lo contenía. Pero su descubrimiento no fue un triunfo jubiloso. Fue una herida. Porque entender que la divinidad no dicta, sino que el hombre imagina, es perder el consuelo de un padre que vigila, de un sentido que guía, de un propósito escrito en las estrellas. Es caminar desnudo por el mundo, con la razón como única antorcha en medio de la oscuridad. Así comenzó su exilio, no físico al principio, sino espiritual. Los templos se cerraron ante su nombre, los hombres de fe lo llamaron hereje, y los filósofos lo temieron. Pero dentro de Spinoza, algo más grande crecía, la certeza de que la verdadera divinidad no reside en las palabras grabadas en piedra, sino en la sustancia infinita que vibra en todo lo que existe. El Dios de los hombres moría en su mente, pero el Dios de la naturaleza nacía con más fuerza que nunca. Y mientras el mundo seguía repitiendo los mandamientos como un rezo aprendido, Spinoza, en silencio, los miraba con compasión. Sabía que cada ley, cada castigo, cada promesa, era una forma de domesticar el miedo colectivo. Sabía que detrás de cada no matarás, no codiciarás, no mentirás, se escondía una lucha más profunda, la de una humanidad intentando controlarse a sí misma. Para él, el pecado no estaba en dudar de Dios, sino en no atreverse a entenderlo desde la razón. Y comprendió algo más desgarrador, que los hombres no temen a Dios, temen perderlo. Desde ese punto de partida, la idea radical de que la Biblia no fue escrita por Dios, sino por el hombre, Spinoza no solo destruyó un dogma, reconstruyó la libertad. Porque al separar lo divino de lo humano, abrió el camino hacia una fe sin superstición, una moral sin castigo, una espiritualidad sin cadenas. El templo cayó, pero en sus ruinas comenzó a levantarse algo más grande. La posibilidad de un pensamiento libre. La ruptura con el mito del Dios legislador, cuando el cielo se quiebra y la razón despierta. Había una vez un Dios que hablaba. O eso creían los hombres. Un Dios que descendía entre nubes y truenos, que dictaba normas desde montañas sagradas, que grababa su voluntad en piedra. Un Dios con voz, con ira, con juicio. Un Dios que premiaba al obediente y castigaba al rebelde.
Un Dios hecho a la medida del miedo humano. Spinoza miró esa imagen, y donde otros veían gloria, él vio un espejo roto. Porque detrás del fuego, de los relámpagos, del sonido solemne del trueno, no estaba la voz de un ser infinito, sino la voz del hombre. El hombre, temeroso de su libertad, había inventado un padre que lo vigilara. Había dibujado sobre el cielo la silueta de su necesidad. Había convertido lo desconocido en una figura familiar, con rostro, voluntad y emociones, para soportar el vértigo de la existencia. Así nació el mito del Dios legislador. El Dios que dicta, que ordena, que se ofende, que exige sacrificios, que necesita adoración. Un Dios que reina a través del miedo, que domina mediante la culpa. Un Dios que, según Spinoza, no existe en ninguna parte, salvo en la imaginación humana. Spinoza, con la calma del que ha atravesado la noche de la fe, comenzó a desmontar esa imagen con precisión quirúrgica. ¿Cómo podría un ser infinito hablar con palabras finitas? ¿Cómo podría lo eterno enojarse, castigar, perdonar? ¿Acaso la perfección necesita del miedo para ser obedecida? Cada una de estas preguntas era una grieta en el muro del dogma. Y cuando las grietas se unieron, el muro se vino abajo. En su caída, el Dios que hablaba se desvaneció. Y lo que quedó fue la sustancia infinita del universo, sin voz, sin rostro, sin trono. Un Dios sin manos que castigan, sin ojos que vigilan, sin boca que ordena. Un Dios que no manda, sino que es. En la visión de Spinoza, Dios no escribió leyes en piedra. Las verdaderas leyes divinas no son mandamientos morales, sino las leyes que sostienen la existencia misma. La gravedad que mantiene los cuerpos unidos. El pensamiento que busca comprender. El amor que tiende puentes entre conciencias. La necesidad que impulsa todo lo que vive hacia su persistencia. Esas son las tablas verdaderas, invisibles, grabadas no con fuego sobre roca, sino con estructura sobre el ser. No están en el monte Sinaí, sino en la naturaleza misma. Allí donde cae una hoja, donde late un corazón, donde una estrella se extingue, actúa la ley divina. Porque para Spinoza, Dios y la naturaleza son uno y el mismo ser. Deus sive natura. El Dios de los templos cayó, pero en su lugar se alzó un Dios sin religión, inmenso, impersonal, eterno. No un padre, sino un principio. No un juez, sino una totalidad. No un ser que manda, sino la esencia que permite que todo sea. Esa idea, tan simple y tan devastadora, transformó el alma de Spinoza. Fue como si el universo se abriera ante él sin intermediarios. Ya no necesitaba sacerdotes ni escrituras para hablar con Dios. Solo necesitaba mirar, pensar, existir. Caminar por un campo, respirar el aire, observar el orden de los planetas, el fluir de un río o la perfección de una hoja. Todo eso era oración. Todo eso era revelación. La divinidad, comprendió, no se manifiesta en milagros ni en apariciones, sino en la armonía silenciosa que rige cada átomo del cosmos. Esa armonía, no la voz del trueno ni el fuego del Sinaí, es la verdadera palabra de Dios. Pero esta revelación no trajo paz. Trajo soledad. Porque al negar al Dios legislador, Spinoza se convirtió en un exiliado entre hombres que necesitaban ser mandados para creer. Sus contemporáneos lo llamaron blasfemo, demonio, enemigo de la fe. No comprendieron que su negación no era odio, sino liberación. Spinoza no destruyó a Dios, lo devolvió al universo entero. Y en ese gesto, el miedo perdió poder. Porque si Dios no castiga ni premia, entonces el bien y el mal dejan de ser obediencia ciega y se convierten en comprensión. El verdadero pecado no es desobedecer a Dios, sino vivir sin entender la naturaleza de lo que somos. Así, el filósofo solitario continuó escribiendo, sin templo, sin iglesia, sin rebaño. Su fe ya no estaba en un cielo distante, sino en el pulso mismo de la realidad. Cada pensamiento era una plegaria, cada duda una forma de adoración. Porque comprender, decía, es la forma más alta de amar. Y quizá eso fue lo que más temieron los poderosos. Que el hombre dejara de obedecer por miedo. Y comenzara a amar por comprensión. En la ruptura con el mito del Dios legislador, Spinoza no solo quebró una imagen. Abrió el camino hacia una nueva espiritualidad,
Una en la que la divinidad ya no habla desde el fuego, sino desde la estructura invisible del ser. En el silencio del universo, Spinoza encontró la voz más pura de Dios. Una voz que no ordena, no castiga, no promete. Solo es, y en su ser infinito, nos recuerda que todo lo que existe forma parte de una misma sustancia eterna. El hombre, por fin, ya no está separado de Dios. El universo, con todas sus leyes, es el templo. Y vivir en armonía con su necesidad es la única forma de salvación. Los mandamientos como herramientas políticas, el arte de fundar un pueblo con palabras. En la mañana en que los hombres comprendieron que la ley podía hablar por ellos, nacieron los estados. No con tambores de guerra obligando a las espadas a inclinarse, sino con voces que repetían una palabra común, no con muros, sino con códigos que sellaban conciencias. Los mandamientos fueron, en sus orígenes, más que mandatos, fueron las primeras piedras de un contrato público, escritas para ordenar la animalidad humana en una forma que pudiera sobrevivir al desierto del tiempo. Spinoza lo vio desde el borde mismo de la tormenta. Mientras otros leían las tablas como reliquias que caían del cielo, él las leyó como planos, mapas para construir una sociedad. Bajo su mirada, Moisés dejó de ser solo el profeta que habló con Dios y se convirtió en el arquitecto que usó la figura divina como cemento. No era desprecio lo que lo movía, sino una precisión casi cruel, entender la escritura sagrada como técnica política, como ingeniería del alma colectiva. Imagina un pueblo disperso, tribus, familias, voces distintas, ansiedades abrasadoras. La soledad del desierto no solo consume agua, consume sentido. Ante eso, el hombre requiere un espesor de certezas, un palabreo que amarre al corazón y que convierta la incertidumbre en obediencia. Los mandamientos llegaron entonces como cuerdas tendidas en la oscuridad, sujetan, orientan, protegen. No matarás no es solo una prohibición moral, es una regla para evitar que la comunidad se devore a sí misma. No hurtarás no es un mandato teológico, es la condición material para que el intercambio y la cooperación sean posibles. Cada prohibición, cada mandato, es una costura en el tejido social. Spinoza no niega la virtud de esas costuras. Él las reconoce como necesarias, como medidas de supervivencia. Pero apunta con su dedo pensante donde pocos se atreven. La autoridad de esos mandatos no brota de un monte humeante sino de la necesidad humana. La voz que clama así debemos ser es la voz del pueblo que teme descomponerse, no la de un legislador celestial que dicta mandatos por capricho divino. Y en esa instrumentalización de la divinidad reside la astucia del poder. Invocar a Dios es elevar la ley por encima de la disputa. Quien discute no debate la norma, sino la santidad. Cuestionar el mandamiento se convierte en sacrilegio, obedecerlo, en virtud. Así, Moisés y los profetas edificaron algo más que normas, edificaron un régimen de legitimidad en torno a la idea de lo sagrado. El poder se cubre de aureola y deja de ser discutible. La política se disfraza de teología y gana una inmunidad que pocas instituciones se atreven a desafiar. Visualiza la escena con detalle, la plaza central llena de hombres y mujeres fatigados por el viaje, el rostro del líder elevado sobre la multitud, las tablas brillando momentáneamente con polvo de fuego. El rumor que se convierte en silencio, y el silencio en obediencia. El clamor popular encuentra en la religión un ancla. El anciano que pronuncia la ley no solo actúa en nombre de lo divino, actúa para consolidar su propia autoridad, para transformar la reverencia en su propia voz. El mandamiento deja de ser un mandato universal y pasa a ser una herramienta que asegura la jerarquía. Spinoza describe esto sin veneno, con la frialdad de quien observa el movimiento de una maquinaria. Los mandamientos unen a un pueblo disperso bajo un mismo código moral, aseguran la autoridad del líder. Crean cohesión en tiempos de caos. Son, en términos prácticos, una técnica de gobierno. Y como toda técnica, son eficaces y frágiles. Eficaces porque crean orden, frágiles porque su fuerza depende de la credulidad colectiva. Pero existe otra cara, la ética que emerge de esas prácticas. Spinoza no arroja los mandamientos por la ventana como si fuesen papel inútil. Reconoce su valor moral, gracias a ellos, sociedades pudieron renunciar a la venganza privada, al ojo por ojo, gracias a ellos, la cooperación se hizo posible. Su crítica no es destruir la ética, sino desprender la ética de su pedestal teocrático para devolverla a la esfera humana, donde puede ser discutida,
perfeccionada y legitimada por la razón, no por el miedo. En el corazón de este capítulo late una tensión, la tensión entre individualidad y colectividad. El pueblo necesita leyes para sostenerse, el individuo necesita libertad para no convertirse en engranaje. Los mandamientos, cuando se usan como herramientas políticas, tienden a sacrificar la pluralidad del pensamiento en aras de la cohesión. Spinoza, con esa mirada que atraviesa las piedras del templo, atisba la paradoja: la misma palabra que salva a la comunidad puede asfixiar al razonador. Y la libertad de la mente se convierte en una rareza, en algo que amenaza la estabilidad lograda por la palabra sagrada. Sensualmente, la escena es casi táctil, el incienso que se enreda en las voces, la arena que se pega a los pies de los fieles, el sonido de las tablas al ser presentadas. Un ritual que convierte un acto político en ceremonia inolvidable. El olor a humo disimula la técnica, la religión, con sus símbolos, hace que la política se sienta inevitable, que la obediencia parezca natural. Así, la sacralidad sirve de velo, por debajo del templo palpita la maquinaria del poder. Spinoza comprende esto y queda dividido entre respeto y denuncia. Respeta la función cohesionadora, denuncia la usurpación de lo sagrado por parte del que manda. Su pensamiento no es un tribunal que condena sin matices, es la luz que quiere iluminar la mecánica del uso del sagrado. Y en esa luz, el filósofo ve el camino hacia una ética laica, una moral fundada en la razón y la comprensión, donde la obediencia por miedo cede lugar a la cooperación por entendimiento. Al final de aquel análisis, su visión se vuelve profética y triste. Reconocer que los mandamientos operan como política implica aceptar que la historia humana está tejida por voluntades que usan lo sagrado para sostenerse. Significa entender que la religión puede ser un bálsamo y también una armadura. Significa, sobre todo, que el verdadero desafío no es demoler las leyes antiguas, sino despojarlas de su inmunidad mística para someterlas al escrutinio de la razón y la justicia. Y así, mientras la multitud repite palabras que aseguran su pertenencia, Spinoza se coloca al margen, como un cirujano que mira las puntadas y no el vestido. Sabe que las costuras han servido para sanar, pero también que, si se siguen cosiendo sin preguntar, terminarán asfixiando la carne viva de la libertad humana. ¿Será posible entonces fundar pueblos sin encadenar mentes? La pregunta queda flotando en el aire, como polvo de arena en la plaza, esperando que la razón, esa luz que Spinoza encendió en la oscuridad, encuentre la respuesta. La verdadera ley divina, cuando la razón se vuelve oráculo. En la penumbra que siguió a la caída del mito, cuando las tablas ya no ardían con la voz de un legislador celeste, Spinoza permaneció en silencio como quien aguarda que vuelva a hablar el mundo. No buscó reemplazar una autoridad por otra, no erigió un nuevo altar con nombres distintos. Lo que hizo fue algo más peligroso y más simple, volvió la mirada hacia adentro y descubrió que la divinidad, despojada de tronos y testamentos, quedaba mejor representada por la luz fría y paciente de la razón. Imagina la razón no como un libro, no como una armadura intelectual, sino como una lámpara que revela las líneas ocultas del mundo. Esa lámpara ilumina causas, relaciones, consecuencias. Y lo que Spinoza vio bajo esa luz fue la trama necesaria de la existencia, leyes que no obedecen a caprichos, sino a conexiones, procesos que no esperan castigos sino que responden a causas. Era una revelación sin voces, la ley divina no estaba escrita en piedra, sino inscrita en la textura misma de lo real. Para Spinoza, la verdadera ley divina es la ley de la razón. No un mandato que llega desde fuera para someter la voluntad, sino una norma que nace del conocimiento de las causas y los efectos. La inteligencia humana, al comprender la red de relaciones que constituye el mundo, puede deducir por sí misma lo que favorece la vida y lo que la destruye. La razón se convierte así en el único oráculo digno de confianza, no porque hable en nombre de Dios, sino porque desvela la manera en que el ser humano puede aumentar su potencia de existir. Aquí se abre su definición más clara y perturbadora: el bien es lo que aumenta nuestra potencia, el mal, lo que la disminuye. No hay juicios arbitrarios ni listas de prohibiciones dictadas por una voluntad externa. Hay un criterio ligado a la vida, a la capacidad de actuar, a la posibilidad de crecer. Robar destruye la confianza, por tanto, reduce la potencia colectiva. Matar apaga una potencia singular, por tanto, empobrece la trama vital que une a todos. La razón no necesita tablas para declarar lo evidente, la supervivencia y la cooperación tienen su propia lógica.
Pero la razón de Spinoza no es fría tecnocracia. No se trata de un cálculo abstracto que desconoce el sufrimiento y el asombro. Al contrario, comprender las causas es, para él, el camino hacia la compasión. Saber por qué alguien odia, por qué alguien envidia o miente, permite actuar no con venganza sino con remedio. La comprensión transforma la reacción en política de cuidado. Y en ese giro, la ética deja de ser meramente prohibitiva para convertirse en una ciencia del aumento de la potencia humana. Visualiza la escena con detalles sensoriales. La mesa de madera donde Spinoza escribe a la luz de una vela, el sonido grave del tintero cuando agita la pluma, el polvo que flota como pequeñas galaxias en la frágil luz. No hay trueno, no hay nube que hable, solo la cadencia del pensamiento que se vuelve verbo. Cada línea que traza es un intento de mapear la maquinaria interna del alma humana, para revelar cómo las pasiones nos enlazan y cómo el entendimiento puede liberarnos de ser su títere. La razón, entonces, no suprime la emoción, la ordena, la traduce, la convierte en instrumento para vivir mejor. Spinoza propone una ética interior porque entiende que las leyes externas, por más santas que parezcan, son insuficientes. Un mandamiento puede detener la mano del ladrón por miedo al castigo, pero no puede transformar el deseo que lo empuja a robar. La moral externa es parche, la moral interior es cirugía. Cuando el hombre comprende que robar le roba a su propia comunidad la posibilidad de confiar y actuar, el acto deja de ser viable no por terror al castigo, sino por claridad sobre sus consecuencias. Así, la obediencia se convierte en entendimiento, la conducta virtuosa brota de la inteligencia, no del temor. En este capítulo, la tensión entre libertad y determinismo se vuelve nítida. Spinoza no postula un libre albedrío vaporoso que flota por encima de causas. Reconoce la necesidad, la red causal que nos condiciona. Pero en esa misma red existe una posibilidad ética real. Conocer las causas nos permite actuar desde la potencia, aún dentro de la necesidad. La libertad, entonces, no es la ausencia de causa, sino la comprensión de ellas, es actuar según la razón que nos revela las conexiones profundas. Es ser movido por conocimiento y no por las pasiones ciegas. La consecuencia política y social es inmensa. Si la moral se funda en la razón, la ley debe convertirse en educación más que en represión. El Estado justo, leído a través de la lente spinoziana, no es el guardián que impone mandatos, sino la institución que fomenta la comprensión colectiva, enseña las causas, facilita las condiciones para que la potencia de cada uno crezca, y elimina las estructuras que la cercenan. La política se convierte en una medicina social que busca aumentar la vida, no castigarla. Esta ética interior exige coraje. Porque pensar por sí mismo supone afrontar la pérdida de consuelos fáciles. Ya no hay promesa sobrenatural para sostener la injusticia ni remedio divino para la culpa. El precio de la autonomía es la responsabilidad total. Spinoza lo sabía, cuando la razón se convierte en la ley, el hombre queda solo frente a sus actos. Sin embargo, esa soledad no es desolación, sino desafío, la invitación a convertirse en artesano de su propia potencia mediante el conocimiento y la cooperación. En la última escena del capítulo, la cámara imaginaria se aleja de Spinoza y nos regala una imagen amplia, un campo donde la gente trabaja, discute, aprende, un mercado donde la confianza permite el intercambio. Una escuela donde se enseñan causas y efectos más que mandamientos. La lámpara de la razón ilumina rostros concentrados, no hay tablas alzadas, sino manos que construyen. La ley divina, en su nueva forma, no baja desde un monte, se despliega desde la inteligencia colectiva. El capítulo cierra con una afirmación que es a la vez desafío y consuelo: entender es mejorar. La verdadera piedad, según Spinoza, no es repetir palabras sagradas, sino practicar la razón que aumenta la vida. La moral deja de depender de la voz que dicta y se convierte en canto que nace de la claridad. Y en ese canto, la libertad encuentra su forma más alta, no la libertad de hacer lo que se quiera, sino la libertad de ser cada vez más potente, más comprensivo, más humano. La libertad frente a la obediencia, del niño tembloroso al adulto espiritual. La obediencia tiene un ritmo antiguo, se aprende en la cuna y se repite en los templos. Es una música que calma porque promete protección, sigue la partitura y alguien velará por ti. Los 10 mandamientos suenan así, imperativos tallados en piedra, y su eco atraviesa generaciones con la firmeza de un martillo. Harás, no harás,
órdenes que se insertan en la carne como reglas de tránsito de la existencia humana. Spinoza escucha esa música y la oye con la frialdad de quien ha visto el teatro desde detrás del telón. No desprecia la melodía, comprende que una armonía de normas salva comunidades del caos. Pero su pensamiento se encarama en otro balcón, pregunta por la vida que esas normas dejan por vivir. ¿A qué precio se compra la paz que la obediencia asegura? ¿Cuánto de la conciencia se sacrifica cuando la voluntad se arrodilla por temor a una figura paternal que castiga desde lo alto? La metáfora del niño recorre su mirada como sombra y luz. El creyente infantil se reconoce, ojos grandes que buscan refugio, manos que se estiran pidiendo que alguien más asuma la responsabilidad del mundo. La religión tradicional, para Spinoza, alimenta esa dependencia. Presenta a Dios como Padre que vigila, castiga y recompensar, manteniendo a la multitud en una infancia moral perpetua. Es una paternidad que consuela, pero que también domestica. La mente no aprende a pensar porque no tiene que aprender, solo obedecer. Spinoza, en su silencio de pulidor de lentes, imagina otro tipo de rito, el rito del pensar. No es menos sacro, es distinto. Transformar al creyente infantil en adulto espiritual exige una alquimia difícil. Sustituir el miedo por la comprensión, las órdenes por las razones. El filósofo propone que la madurez moral no se mide por cuántos mandamientos se guardan, sino por cuánto la mente comprende las causas que sustentan la vida común. La libertad, dice entre líneas, no es licencia, es capacidad. Capacidad para juzgar, para sopesar consecuencias, para obrar según la luz que la razón arroja sobre las pasiones. La escena que Spinoza imagina es cinematográfica en lo íntimo. Un hombre que antes se arrodillaba por temor ahora se detiene, respira, mira la herida del otro, investiga su origen y decide. La decisión nace ya no del mandato sino del entendimiento. No matarás deja de ser una frase que repele la mano por miedo al castigo. Se convierte en la conclusión razonada de alguien que sabe que quitar una vida reduce la potencia del conjunto humano y apaga un universo singular. La libertad spinoziana no se presenta como un salto irresponsable hacia la acción, sino como una madurez que inventa responsabilidades más profundas. Spinoza ofrece una frase que araña y consuela a la vez. El hombre libre, en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría consiste en meditar sobre la vida. En esa meditación, la muerte no es un espectro que paraliza, sino un espejo que clarifica. Pensar en la finitud obliga a valorar la potencia de existir. Meditar sobre la vida obliga a reconocer la red que nos une. El libre no vive al acecho de castigos ultraterrenales, vive con la gravedad de quien comprende su lugar en la trama. Visualiza la transición, la iglesia, con su penumbra y sus velas, frente a la luz fría de un estudio donde la mente se vuelve lente. En la penumbra, la voz manda, en la luz, la razón explica. El creyente que se transforma no reniega de lo sagrado, lo redefine. La espiritualidad ya no es sumisión, sino inteligencia aplicada al bien común. El templo no desaparece, se traslada al corazón que comprende y al foro donde se discuten las causas. Y no es un proceso sin violencia. La emancipación del pensamiento es golpe y cicatriz. La colectividad que fue tejida por mandatos teme la incertidumbre de quienes piensan distinto. El adulto espiritual se enfrenta a la hostilidad de los que viven cómodos en la obediencia. Se le acusa de rebelde, de desarraigar el orden. Se le llama hereje porque ha cambiado la relación que sostiene el miedo con la seguridad. La libertad exige pagar el precio de la soledad y la controversia, y Spinoza lo supo. Su libertad interior lo llevó al exilio social, pero esa soledad era la condición de su integridad. El capítulo explora, con imágenes y sensaciones, cómo esa libertad se emancipa de la obediencia para convertirse en ética activa. La persona que piensa por sí misma no es un lobo solitario, es un nodo responsable en una red de acuerdos razonados. La ley social, desde esta perspectiva, no se sostiene en amenazas, sino en educación, en la promulgación de conocimientos sobre causas y efectos. Enseñar por qué robar destruye la confianza, por qué la mentira corroe la alianza social, por qué la violencia disminuye la potencia colectiva. He ahí el reemplazo de los mandatos por la pedagogía de la razón. El narrador se detiene en escenas sensoriales, la voz del predicador que retumba en la piedra, las manos de los fieles temblando, y luego, la calma del taller donde se pulen lentes, el roce de la pluma en el pergamino. El murmullo de ideas que cruzan como redes. El contraste no es solo estético, es moral.
La obediencia produce ritmo y seguridad, la libertad produce pregunta y riesgo. Pero la calidad de ese riesgo es la que decide si una sociedad se estanca o progresa. Spinoza plantea otra dimensión: la libertad interior transforma la relación con el miedo. Donde la religión del temor produce obedientes, la filosofía produce ciudadanos que reconocen sus pasiones y las gobiernan con entendimiento. El miedo deja de ser motor de la acción, la razón, la luz serena que revela causas, se vuelve la brújula. Aquel que actúa guiado por la comprensión no renuncia al orden, lo funda en una lógica que protege la potencia de todos. Hacia el final, el capítulo se abre a la política práctica. Una sociedad madura no se organiza por tablas inviolables, sino por instituciones que cultivan el pensamiento. Las escuelas, los debates públicos, la ciencia, la educación cívica, son las nuevas tablas de la convivencia. No sustituyen la ética por técnica, intentan convertir la obediencia pasiva en responsabilidad activa. El gobierno, en esta visión, es tutor que enseña la razón, no carcelero que impone mandatos. La última imagen es potente: un amanecer sobre una plaza donde ya no se alzan pergaminos como jueces, sino mesas de discusión, donde la gente escucha y razona, donde la palabra libertad no es sinónimo de caos, sino de capacidad política y moral. Spinoza no sueña con una anarquía de voluntades, sino con una comunidad de mentes adultas, capaces de obrar con conocimiento y compasión. El capítulo concluye con una nota que queda resonando: la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de razones. Liberarse de la obediencia por miedo es un primer paso. El segundo, más arduo, es edificar la vida común sobre la comprensión. Entonces la espiritualidad deja de ser plegaria temerosa y se vuelve oficio, el oficio de entender, cuidar y multiplicar la potencia de existir en todos. El Dios que no escribe en piedra, sino en la realidad. El aire de Ámsterdam se mezcla con la humedad del canal y el silencio de una mente que ha decidido mirar más allá del dogma. Baruch Spinoza, rodeado de los fragmentos del mundo, un trozo de lente, un haz de luz, una hoja que se abre en el alféizar, comienza a sospechar algo inmenso: que el verdadero Dios no tiene voz ni rostro, ni lengua ni piedra. Que el universo, en su totalidad, es la única escritura que jamás se corrompe. 1. El fin del Dios antropomórfico. Desde la infancia, los hombres buscaron en los cielos la firma de un creador. Esperaron oír su palabra en el trueno, sentir su presencia en la montaña, encontrar su mensaje grabado en la piedra. Pero Spinoza observa la piedra misma, no el texto. La toca, la mide, la piensa. Y descubre que en su silencio late una verdad más profunda que cualquier palabra. El Dios de Moisés hablaba desde el fuego, el de Spinoza, desde la estructura de ese fuego. No era negación de lo divino, sino su expansión. El Dios persona, el Dios que ordena, se disuelve en una presencia más vasta, un Dios que no necesita hablar porque ya lo dice todo al existir. Cada órbita de los planetas, cada vibración de una hoja al viento, cada pensamiento que atraviesa una mente humana, es una sílaba del mismo lenguaje cósmico, el lenguaje del ser. 2. Dios, o la naturaleza. Deus sive natura. Con esas tres palabras, Spinoza comete la herejía más luminosa de su siglo. No hay separación entre Dios y el mundo, el universo es Dios manifestándose a sí mismo en infinitas formas. No hay creación como acto externo, hay emanación constante, flujo perpetuo, respiración de lo eterno en lo temporal. El narrador observa cómo Spinoza, inclinado sobre su mesa de trabajo, pule un cristal y ve en él el símbolo de su pensamiento, la lente transparente que permite a la mente humana enfocar lo infinito. El brillo del vidrio refleja la idea central de su filosofía: conocer a Dios no es leer un libro sagrado, sino comprender el orden que sostiene el cosmos. Dios no dicta mandamientos, genera leyes naturales. Dios no castiga, equilibra. Dios no perdona, persiste. Su misericordia es su permanencia, su justicia, su coherencia. El rayo de luz que atraviesa el taller es su firma invisible. El polvo que danza en el aire, su respiración. Y el pensamiento que intenta entenderlo, su espejo más íntimo. 3. El templo sin muros. Para Spinoza, el sabio no busca a Dios en templos de piedra, ni se arrodilla ante figuras talladas. El templo verdadero es el universo mismo, abierto a todos, sin sacerdotes ni jerarquías. Cada ser,
Desde la raíz que bebe agua hasta la mente que piensa el infinito, participa de esa divinidad. Camina por un bosque y cada hoja se convierte en página. Observa el movimiento de los astros y lee ese libro sin palabras que jamás se agota. El verdadero creyente no repite oraciones, contempla. No pide, comprende. No teme, participa. Spinoza mira la naturaleza como un espejo del absoluto. Y entiende que el misterio no es algo que deba resolverse, sino algo que debe vivirse. Lo divino ya no está fuera del hombre, sino respirando dentro de él. Cada impulso de amor, cada acto de comprensión, cada instante de existencia es un destello del infinito observándose a sí mismo. 4. La razón como vía mística. La fe tradicional pedía obedecer para creer. Spinoza propone comprender para amar. Su mística no nace de la sumisión, sino del entendimiento. El conocimiento no enfría la devoción, la profundiza. Quien comprende las leyes que rigen el universo no destruye el misterio, sino que lo honra desde dentro. Así, la razón se vuelve oración. Pensar, en Spinoza, es una forma de reverencia. Cada vez que la mente humana penetra una causa, ilumina un fragmento de la divinidad desplegada. Dios no se revela a través de milagros, sino a través de la regularidad. La maravilla no está en la excepción, sino en el orden eterno que hace posible la vida. El sabio, entonces, no busca signos extraordinarios, encuentra lo sagrado en la constancia. En el ciclo de la lluvia, en la fidelidad de la gravedad, en la lógica de un átomo que nunca traiciona su naturaleza. Esa es la fe madura, reconocer que lo eterno no necesita espectáculo, solo comprensión. 5. El universo como escritura infinita. Imagina el cosmos como un manuscrito sin principio ni fin. Cada estrella es una palabra, cada vida una frase, cada pensamiento una pausa donde el infinito respira. Spinoza, en su visión, no busca leerlo todo, sería imposible, pero aspira a entender su gramática. Esa gramática es la necesidad, todo existe porque no puede no existir. Nada está fuera de Dios, y nada ocurre por azar, el universo entero es un acto de coherencia divina. El narrador describe la escena final como un cuadro de Rembrandt invertido. No hay sombra en el rostro del filósofo, sino una luz suave que lo disuelve en el aire. Ya no hay barreras entre sujeto y objeto, entre hombre y Dios. El pensamiento se funde con el orden que contempla. Spinoza, en ese instante, ya no necesita creer. Cree el que aún se siente separado de lo divino. El que comprende, en cambio, es parte de ello. 6. La redención de la mirada. La herejía de Spinoza no destruye a Dios, lo libera de su prisión teológica. Lo devuelve al universo, a la realidad, a la sustancia que todo lo sostiene. El Dios que no escribe en piedra, escribe en cada átomo de existencia. Su caligrafía está en el tejido de la realidad misma, en la gravedad que ata los mundos, en el pensamiento que busca sentido, en la emoción que vibra ante lo bello. Y el ser humano, al comprender esto, deja de ser siervo y se convierte en testigo. El universo entero se revela como un cuerpo divino, donde pensar es tocar a Dios con la mente y amar es reconocerlo en todo. El hombre libre, el hombre spinociano, ya no reza mirando al cielo, sino mirando el mundo. Porque ha comprendido que Dios no está lejos, ni fuera, ni arriba. Está aquí. En la piedra, en el fuego, en la mente, en el dolor y en la alegría. Está en el hecho mismo de que algo sea. Y entonces, en el silencio de su taller, Spinoza deja la pluma sobre la mesa. Mira la luz que entra por la ventana, atraviesa el cristal que él mismo ha pulido y cae sobre el suelo. Y comprende, sin palabras, que eso es todo. El universo pensándose a sí mismo, escribiendo su ley eterna sobre la página viva de la realidad. Las consecuencias de su pensamiento, semillas en tierra árida. Cuando las palabras son más afiladas que las espadas, los hombres que las pronuncian suelen pagar con la soledad. Spinoza lo supo desde el primer susurro que subió por las paredes de la sinagoga y rebotó en los patios cerrados. Sus ideas rompían algo más que una tradición, rompían un consuelo. Y el mundo, acostumbrado a sostenerse con consuelos, respondió con la vieja artesanía de la expulsión, excomunión, censura, silencio forzado. Pero las ideas no mueren como cuerpos, se vuelven semilla.
1. La excomunión, la palabra que separa. La ceremonia que cerró la puerta sobre Spinoza fue una geometría de ausencias, nombres tachados, miradas que se apartan, la imposición ritual de una ignorancia colectiva. La excomunión no solo lo expulsó del templo, lo dejó suspendido entre la ciudad y la soledad de su pensamiento. Fue una culpa ritualizada, una condena que intentó borrar su presencia del rostro de la comunidad. Pero la palabra maldita, lanzada por el miedo, solo demostró su potencia. Aquello que se prohíbe por temor suele ser, en secreto, aquello que más libera. En la escena, el narrador se demora en los detalles sensoriales, el sonido seco del pergamino al ser sellado, el polvo que se levanta en el aire como diminutas estrellas. La sensación del frío en la garganta del condenado que sabe que ha hablado una verdad demasiado temprana. La expulsión fue ceremonial, la persecución, burocrática, la censura, técnica. Pero lo esencial ya había ocurrido, alguien había pensado sin rendir cuentas al altar, y ese gesto, a pesar de todo, prendería fuego silencioso en la conciencia de los siglos. 2. Persecución y censura, el intento de apagar la claridad. Los días que siguieron fueron de vigilancia y rumor. Los libros se miraban con suspicacia, las hojas que contenían razones se escondían entre ropa vieja, las palabras se tornaban peligrosas como brasas. La censura intentó convertir la idea en contrabando, quemar páginas, prohibir impresiones, hacer de la lectura un acto subversivo. Pero la tinta, incluso cuando se borra de los estantes, persiste en la memoria de quien leyó. Cada línea prohibida se vuelve mantra en labios discretos, cada argumento vetado, árbol cuyas raíces buscan la humedad en la roca. Visualiza la escena, un taller donde se pulen lentes, una lámpara que oscila, manos que doblan un pliego y lo esconden en la costura de una prenda. La clandestinidad intelectual nace de la misma necesidad que forjó los mandamientos, sobrevivir. Pero mientras aquellos mandamientos buscaban inmovilizar el comportamiento, las ideas censuradas buscaban mover la mente. 3. La semilla que germina, libertad de conciencia. El exilio de Spinoza fue el nombre visible de una disposición invisible. Ya no era aceptable que una institución decidiera por la conciencia de otra persona. Su pensamiento, aunque silenciado, actuó como catalizador de una de las libertades más radicales de la modernidad, la libertad de conciencia. Donde antes exigía conformidad, empezó a brotar la posibilidad de disentir sin morir. La semilla plantada en la soledad del filósofo encontró suelo fértil en mentes que preferían la duda a la obediencia ciega. La cámara mental se abre a rostros futuros, lectores que ya no se postran ante la palabra sagrada sin examinarla, ciudadanos que exigen espacio para pensar. La libertad de conciencia, en su forma más pura, es el derecho a no aceptar una verdad por la simple autoridad de quien la proclama. Es el derecho a errar y a corregir. 4. Crítica histórica de la Biblia. El texto como objeto. Spinoza empujó la Biblia desde el pedestal hacia la mesa del estudio. La trató como documento, con capas, errores, interpolaciones, voces múltiples. Esa actitud alimentó una corriente que transformaría la exégesis, la crítica histórica. Los textos sagrados dejaron de ser incuestionables y empezaron a ser investigados como cualquier otro corpus humano. Imagina los archivos, las manos que deshojan pergaminos antiguos, la caligrafía que revela distintas manos, los estilos que delatan épocas. La Biblia, leída así, es una construcción colectiva, un palimpsesto donde el tiempo escribe sobre el tiempo. El efecto fue enorme. Volver al texto objeto de estudio permitió separar la fe de la historiografía, la doctrina del contexto, la reverencia del análisis. 5. Racionalismo ético y democracia laica, leyes sin trono. Las consecuencias políticas brotaron como un riachuelo que se hace río. Si la moral podía basarse en la razón, si el bien era aquello que aumenta la potencia de existir, entonces la política debía orientarse a organizar la convivencia de forma que favoreciera ese aumento. De la crítica de Spinoza surgió la idea de un Estado que no funda su legitimidad en la sanción divina sino en el acuerdo racional de los ciudadanos, la semilla de la democracia laica. En imágenes, asambleas donde se discute, tribunales que deliberan sin invocar la sanción sobrenatural, escuelas que enseñan causas en lugar de mandatos. El gobierno racional no es un tirano benevolente, es la red de instituciones que permiten que la potencia de cada uno crezca sin aplastar a la del otro. La ética racional se convierte en política práctica, leyes que buscan la cooperación y estructuras que reducen la opresión.
6. Una nueva espiritualidad, comprender en vez de someterse. Quizá la consecuencia más íntima y menos visible fue el florecimiento de una espiritualidad distinta. La excomunión no logró arrancar la sed de trascendencia, solo la obligó a cambiar de forma. Donde antes la fe pedía sumisión, nació una devoción por la comprensión, contemplar la naturaleza, estudiar sus leyes, emocionarse ante la coherencia del cosmos. La espiritualidad spinociana no se rinde al miedo, se entrega a la claridad. El narrador pinta una imagen vibrante, personas en campos, observando la lluvia, en laboratorios, midiendo, en plazas, debatiendo. Cada gesto es oración. La piedad ya no es postración, sino participación en la realidad que nos sostiene. 7. El eco en la historia, reductos y expansiones. Las consecuencias de Spinoza no ocurrieron de la noche a la mañana, germinaron en capas. Primero, la resistencia silenciosa, después, los movimientos intelectuales, más tarde, cambios políticos y culturales. Sus palabras fueron cactus en la arena, pocas a la vista, pero capaces de sostener vida donde parecía imposible. A lo largo de los siglos, filósofos, científicos, juristas y ciudadanos retomaron su impulso, la crítica textual, la libertad de pensamiento, la separación entre altar y ley. La búsqueda de una ética que no dependa del miedo. 8. Epílogo, la herencia que pesa y libera. El capítulo cierra con una imagen que mezcla dolor y fertilidad. Spinoza, solo en su taller, sintiendo el frío y el silencio, sin la primavera que no pudo ver en su tiempo. Pero sobre la mesa, una semilla brota, un brote verde que atraviesa la madera vieja. Esa planta no es solo botánica, es la metáfora de una idea que venció la prohibición. La herencia de Spinoza pesa porque exigió responsabilidad, libera porque devolvió al ser humano la posibilidad de pensar por sí mismo. Y en la última línea, el narrador susurra una verdad que resuena: las grandes herejías no destruyen comunidades, las transforman. Lo que para unos fue afrenta y ruina, para otros fue semilla y camino. Spinoza murió marcado por la intolerancia de su época, pero vivo en la libertad que su pensamiento sembró, una libertad que aún hoy exige ser protegida, pensada y practicada. Baruch Spinoza no fue un simple filósofo, fue una fractura. Una grieta luminosa en el muro de la fe ciega. Un hombre que, con la serenidad de un cirujano y el fuego de un mártir, se atrevió a cortar las raíces del miedo religioso para devolverle al ser humano la posesión de su propia mente. En su tratado teológico-político, Spinoza hizo algo más que negar que los 10 mandamientos fueran escritos por Dios. Rompió el pacto entre el poder y lo sagrado. Desenmascaró la estructura psicológica de la religión como una maquinaria de obediencia, un tejido de símbolos creado no por la divinidad, sino por la necesidad humana de someter y ser sometido. El Dios que hablaba desde las tablas de piedra no era el Dios del universo, sino el eco de las voces humanas que necesitaban justificar su autoridad. El pecado original de la razón, creer sin comprender. Desde tiempos remotos, el ser humano ha preferido la seguridad de un mandato a la incertidumbre del pensamiento. Creer ha sido más fácil que comprender. Obedecer, más cómodo que cuestionar. Los 10 mandamientos representaban la perfección de esa estructura, una lista divina que eliminaba el dilema moral, que hacía del alma un autómata de la virtud por miedo al castigo. Pero Spinoza, con su mirada cristalina y su alma exiliada, comprendió algo tremendo. Un mandamiento que no nace del entendimiento no es virtud, es esclavitud. Una moral dictada desde fuera no transforma, solo doméstica. La verdadera piedad, diría él, no está en la obediencia al texto, sino en la comprensión del orden natural, en amar la necesidad de las cosas tal como son. La revolución invisible, el hombre frente a su propio Dios. Cuando Spinoza afirmó que las escrituras eran obra de hombres, no pretendía humillar a Dios, sino liberarlo de las cadenas del antropomorfismo. El Dios que manda, prohíbe y castiga no es más que una proyección humana. El verdadero Dios, el de Spinoza, no escribe, no habla, no impone. Es el todo mismo. Es la sustancia infinita que se expresa en cada forma del universo, desde una piedra hasta un pensamiento. Y si Dios es el todo, ¿cómo podrían unos pocos hombres afirmar haber recibido su palabra exclusiva? Spinoza desmanteló el privilegio teológico. Negó el monopolio de lo divino.
hizo que el hombre se encontrara a solas con el abismo de su libertad. Porque cuando desaparece el Dios que dicta, el ser humano se convierte en el autor de su propio destino. Ya no hay excusa, ni salvación comprada, ni moral prefabricada. Solo queda la desnudez del pensamiento. La herejía como acto de pureza. Spinoza no atacó la religión, la purificó. Le quitó el barniz de los milagros para revelar su núcleo ético. Sostuvo que los profetas eran hombres inspirados, sí, pero humanos al fin, que hablaban el lenguaje de su tiempo. Sus palabras no eran dictados divinos, sino metáforas, símbolos, tentativas del espíritu por tocar lo inefable. Y ahí radica su grandeza. Donde otros veían blasfemia, él veía emancipación. Donde otros temían la duda, él encontraba la forma más alta de fe, la fe en la razón, en el poder del entendimiento para comprender la armonía de la naturaleza. Por eso su filosofía no fue solo un pensamiento, sino un exilio. Fue excomulgado, rechazado, maldito. Pero en su soledad, Spinoza se volvió inmenso. Porque la verdad, cuando nace, siempre es una traición al orden vigente. La muerte de las tablas, el nacimiento del entendimiento. Cuando Spinoza dijo que los 10 mandamientos no fueron escritos por Dios, estaba haciendo algo más que una crítica histórica. Estaba firmando el acta de emancipación del espíritu humano. A partir de ese momento, toda autoridad debía justificarse ante la razón. La moral ya no era una imposición, sino una construcción. Y Dios ya no era un juez, sino la totalidad del ser, el fluir mismo del universo. La piedra tallada por Moisés se quebró. Y de sus fragmentos nació una nueva revelación. La de la mente libre. No la libertad de hacer lo que se quiera, sino la libertad de comprender por qué las cosas son como son. La libertad de vivir sin miedo, sin superstición, sin el látigo del castigo ni la promesa de un premio eterno. El precio de la lucidez. Pero toda iluminación tiene su costo. Quien mira de frente a la verdad, debe aceptar el peso del silencio divino. Spinoza nos dejó una enseñanza brutal. Dios no responde. Y no porque no exista, sino porque no necesita hacerlo. El universo no es un interlocutor, sino una totalidad que se expresa en nuestra existencia misma. Ese descubrimiento es tan hermoso como insoportable. Porque nos deja huérfanos, pero libres. Nos arranca la ilusión de ser hijos privilegiados, pero nos entrega la posibilidad de ser parte de algo inmensamente mayor, el orden eterno de la naturaleza. Epílogo, el eco de un pensamiento que nunca muere. Hoy, siglos después, la herejía de Spinoza sigue siendo un faro. Nos recuerda que el pensamiento no debe postrarse ante ningún altar. Que la verdadera fe no consiste en creer sin pruebas, sino en comprender sin miedo. Spinoza no destruyó los 10 mandamientos. Los transformó en un espejo. Uno donde el hombre ya no busca el rostro de Dios, sino el suyo propio reflejado en la infinita sustancia del ser. Porque al final, el mayor mandamiento no fue tallado en piedra, sino inscrito en el alma de quien se atreve a pensar. Amarás la verdad por encima de toda autoridad. Aunque esa verdad te deje solo. Aunque te queme los ojos. Aunque destruya todo lo que alguna vez llamaste sagrado. Sentir el pensamiento de Spinoza. Imagina un taller silencioso en Ámsterdam, donde la luz de la tarde entra rasgando las ventanas polvorientas, y cada rayo dibuja en el suelo líneas doradas que parecen palabras no escritas. Allí, Spinoza se inclina sobre su mesa, rodeado de lentes, pergaminos, libros y polvo que flota como diminutas constelaciones. Cada movimiento suyo es deliberado, como si tocara la realidad misma con la punta de sus dedos. El mundo exterior ruge con rituales y órdenes, con voces que exigen obediencia y temores ancestrales, pero dentro de ese taller hay un silencio absoluto, el silencio del pensamiento que no se somete. Cada chispa que surge en su mente quema las cadenas invisibles de la tradición. Los 10 mandamientos, la Biblia, los sacerdotes, los profetas, todo queda reducido a sombras en las paredes, mientras él contempla la luz pura de la razón. La excomunión fue un golpe seco, como un martillo que intenta romper el vidrio de su espíritu. Pero el vidrio no se quiebra, solo refleja la luz de manera más intensa. Las palabras prohibidas, los libros quemados, las miradas hostiles de la comunidad,
todo eso se convierte en viento que aviva la llama de su pensamiento. La persecución no es un freno, es el eco que confirma la fuerza de su visión. Cada acción de censura se convierte, en la imaginación del filósofo, en el tamborileo que anuncia la llegada de la libertad de conciencia. Y entonces, en la quietud, aparece la revelación más radical: el verdadero Dios no habla, no castiga, no dicta. Cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, cada ley natural es una palabra escrita por la realidad misma. Cada estrella, cada río, cada pensamiento humano es una oración que no necesita sacerdote ni templo. La divinidad se revela en la coherencia del mundo, en la regularidad de los fenómenos, en la belleza y la lógica que sostiene la existencia. No hay mandamientos que obedecer, hay leyes que comprender. No hay temor que cultivar, hay curiosidad que abrazar. El corazón de Spinoza late al ritmo de la eternidad visible en lo cotidiano, la gota de lluvia que cae, la madera que cruje bajo sus manos, el polvo que danza en la luz, el pensamiento que se despliega en su mente. Cada instante es un espejo donde el infinito se refleja, y cada comprensión libera del miedo que aprisiona a tantos otros. La ética, la moral, la espiritualidad, todo nace del entendimiento, no del mandato. Cada acción que aumenta nuestra potencia de existir es un acto sagrado, cada acto que la disminuye, una traición a la divinidad presente en todo. La libertad de Spinoza no es abstracta, es física, tangible, sensorial. Se siente en la tensión de sus hombros, en el sudor que brilla en su frente, en la calma que se posa tras cada descubrimiento. La persecución se convierte en viento, la censura en sombra, la incomprensión en eco distante. Y mientras el mundo exterior insiste en el miedo, en la obediencia ciega, en la sumisión, él se eleva, respira profundamente y se sumerge en la claridad del cosmos, donde cada ley natural es un mandato que realmente importa. El efecto en la historia es un río que comienza como una chispa, primero invisible, luego palpable, finalmente imparable. La libertad de conciencia, la crítica histórica de la Biblia, el racionalismo ético, la democracia laica, la espiritualidad basada en la comprensión, todas son ramificaciones de esa chispa inicial. Cada mente que se atreve a pensar por sí misma es un testimonio vivo de su legado. Cada ser humano que elige la razón sobre el miedo camina, sin saberlo, junto a Spinoza en ese taller iluminado por la luz del entendimiento. Y en la escena final, todo se disuelve en un instante de contemplación absoluta. El polvo, la luz, los pensamientos, el mundo y Spinoza mismo se funden en un solo tejido. Comprender la realidad es tocar lo divino, vivir con coherencia es rezar sin palabras, amar la existencia es participar en la eternidad que no necesita promesas ni castigos. El filósofo se recuesta, cierra los ojos y sonríe, la libertad es tangible, la razón es sagrada, y la verdad ya no pertenece a ningún altar, sino a cada mente que se atreve a mirar y pensar. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario, cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.